Estoy hablando sin el micrófono encendido. Vamos a continuar, vamos a esperar solo a que se conecte Cari, a ver si es que se conecta. Y continuamos entonces. Ya pueden visualizar mi pantalla ahí, chicas. Si me pudieran ayudar a escribirme en el chat, por lo menos. Sí, maestra, ya se ve la imagen. Ok, les agradezco. Un segundito. Bueno, entonces ya cerrando este tema de los animales endémicos y los animales en peligro de extinción. Como les decía en algún momento, ustedes dirán, ¿por qué es necesario que veamos esto si estamos en la clase de biología? Bueno, pues porque como lo hablábamos con el ajolote, los animales tienen ciertas capacidades dentro de su genética que nos ha permitido a través del tiempo estudiarlos, de cómo es que se han repuesto incluso a situaciones tan complicadas como lo es el calentamiento global, como lo es esta parte del cambio climático, la pérdida de sus hábitats y demás. Como les decía, por ejemplo, el ajolote es un animal que tiene la capacidad de regenerarse, como lo tienen, si no mal recuerdo, las iguanas también, ¿no? Los anfibios, sobre todo los reptiles, también tienen esta capacidad de regenerarse de cierta forma, de sobrevivir a ciertas condiciones extremas. Y es importante también porque finalmente es el medio en el que vivimos. El hecho de que nosotros estemos habitando este planeta y de que estemos dejando huellas pues tan fuertes como esta, como el quitarle su hábitat, es algo bien complicado y es algo que ya no debería de seguir pasando, pero que va a seguir pasando entre más avanzamos, ¿no? Sobre todo con ciertas cosas tan comunes como, no sé si ustedes han oído hablar en algún momento de algo que se conoce como fast fashion, ¿no? Que es esta ropa que lanza mercados como Shein, Zara, todo el grupo Inditex, ¿no? Bershka, etcétera, etcétera, que pues es ropa que su huella de contaminación es muy grande. Y entonces, entre más nosotros nos estamos globalizando, industrializando y entre más avanzamos, ¿no? En cuestiones de tecnología, pues más acabamos con el ambiente de los animales y finalmente para que nosotros podamos desarrollarnos de una manera adecuada, pues necesitamos también un ambiente adecuado. ¿Qué más tiene que ver con esto? Bueno, otra situación también relacionado a esto es pues también esta parte de que muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día, sobre todo cuestiones como cáncer, tienen que ver con parte de la contaminación, ¿no?
Entonces, bueno, en general por eso es importante hablar de estos temas. Yo sé que no les parecería tan importante o tan imprescindible, pero sí lo es. Ujú. Sí es porque es el medio en el que nosotros estamos habitando, en el que habita la gente que queremos. Y bueno, realmente esa es la situación en general. Pero ok, vamos a continuar entonces. Les voy a poner este pequeño videíto. ¿Se acuerdan ustedes de los 5 reinos? ¿Los han escuchado hablar? ¿Se acuerdan de cuáles son o de qué estamos hablando cuando hablamos de la clasificación de los seres vivos en 5 reinos? ¿Tienen ustedes alguna noción de a qué se refiere este tema? Me gustaría ver si no me pueden hablar, que me escriban por el chat para ver cuáles son los conocimientos previos que tienen respecto a esto. Maestra, perdón por entrar tarde. Yo pensé que iba a ser como me acostumbré, por ejemplo, en la clase anterior que me enviaban otro enlace, otro link. Pensé que iba a ser así, lo dije, ¿por qué no lo envía? Pero no me acordaba que era el mismo. Sí, Perdón. no te preocupes, Cari. Ok, Cari, aprovechando que ya andas por ahí, ¿te acuerdas de a qué hace referencia la clasificación de los 5 reinos? 5 reinos, híjola. No. Es como, se me figura como que 5 reinos es como de la selva, como el desierto. ¿Son esos, no? ¿Sí, no? Sí, no. Ahorita vamos a ver cuáles son. Les voy a dejar reproduciendo este video. Por favor, pongan mucha atención. Clasificación de los 5 reinos. Hablar de los 5 reinos se escucha fascinante, ya que inmediatamente pensamos en una película de ciencia ficción. Sí, ya sabes, esas películas donde salen guerreros peleando contra gigantes árboles o pequeños enanos, o tal vez haciendo alianzas para destruir rebeliones de monstruos. Y aunque aparentemente todo eso suena como una fantasía, actualmente estamos experimentando una guerra de reinos. Así es que yo te pregunto, ¿a qué reino pertenecen los virus? Y si no tienes la respuesta, te invito a que veas este video hasta el último segundo. Así es que comenzamos. Todos los organismos vivos se clasifican en 5 reinos, desde las pequeñas bacterias hasta los seres humanos. Y si quieres conocer el contexto, te invito a que veas el video de taxonomía que te dejo en la parte de arriba. Para llegar a esta clasificación, existió la aportación de varios científicos, pero hoy nos vamos a centrar en el estadounidense Robert Whittaker. Así es que recibámoslo con un fuertísimo aplauso. Él es un ecólogo muy importante, pero también fue la primera persona que propuso que se clasificaran a todos los seres vivos en 5 reinos. Whittaker era muy inteligente y muy brillante y se basó en 2 características fundamentales para su clasificación. Número 1, según su alimentación, y esto dependía si el organismo se alimentaba a través de fotosíntesis, por absorción o por ingesta de alimentos. Y la segunda característica era según su nivel de organización celular. Ahí es donde encontramos a las células procariotas, a las eucariotas unicelulares y a las eucariotas pluricelulares. Así es que si no conoces este tema, te invito a que veas nuestro video, que también te lo dejo en la parte de arriba, para que conozcas las características de las células procariotas y eucariotas. Y uniendo estas 2 características que componen las clasificaciones anteriores, Whittaker clasificó a todos los seres vivos en 5 reinos. Número 1. Reino Monera, introducido en el año de 1866 por Haeckel. Este incluye a todos los organismos procariotes, y aunque la mayoría se alimentan por absorción, están las cianobacterias o algas verde-azul, que se alimentan por medio de la fotosíntesis. Este reino también tiene 2 subreinos.
el de las arqueobacterias, que son microbios que viven en ambientes muy extremos, y las eubacterias, que podemos encontrar en casi todo el ambiente del planeta, y además de que juega un papel muy importante en la Tierra, también produce algunas enfermedades. Número 2. Reino protoctista o protista, y este reino incluye a los organismos eucariotes unicelulares y algunos organismos multicelulares simples, y yo los llamo el reino de los rechazados, porque muchos de ellos no comparten grandes similitudes, pero se agrupan en este reino por no encajar en otros. Y es que algunos de ellos no son ni animales, ni plantas, ni hongos. Así es que aquí te dejo algunos ejemplos que te podrían llegar a venir en tu examen. La mayoría de ellos derivan de otros organismos muy antiguos y se caracterizan por tener una estructura muy simple y son considerados los primeros organismos eucariotes. Número 3. Reino fungi. Este reino está compuesto por organismos eucariotes multicelulares y se alimentan a través de la absorción. La mayoría de ellos son descomponedores, ya que secretan enzimas digestivas. En este reino se encuentran todos los hongos y todas las setas. Número 4. Reino vegetal. En este reino comprende a los organismos eucariotes multicelulares, sobre todo a los que realizan la fotosíntesis. Recordando un poco de la fotosíntesis, este mecanismo lo usan las plantas para producir sus propios alimentos mediante la captación de dióxido de carbono y agua. Las plantas no tienen un esqueleto sólido, por lo que cada una de sus células poseen una pared que las mantiene muy firmes. Además tienen órganos sexuales que también son multicelulares y forman embriones durante sus ciclos de vida. Los organismos que podemos encontrar en este reino son los musgos, los helechos y las plantas con flores. Y número 5. El reino animal. Este reino está compuesto por organismos eucariotes multicelulares y se alimentan a través de la ingesta, tomando comida y digiriéndola en el sistema digestivo. Ninguno de los organismos de este reino tienen pared celular, como ocurre con las plantas. La característica principal de los animales es que poseen la capacidad para moverse de un lugar a otro, de forma más o menos voluntaria, y todos los animales del planeta pertenecen a este grupo, desde las esponjas marinas hasta los perros o los humanos. Un dato muy importante que tienes que conocer es que en el año de 1985, Lynn Margulis, además de que hizo algunas modificaciones, nombró a los 5 reinos de la siguiente manera: monera, protoctista, hongos, plantas y animales. Y en el nuevo reino protoctista incluye a los organismos protistas, así es que no te sorprenda que a estos 5 reinos se les llame también los 5 reinos de Margulis. Ahora te pregunto nuevamente, ¿en qué reino colocarías a los virus? ¿Por qué no me lo escribes en la parte de abajo? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Ok, ya recordaron más o menos entonces de qué hablamos cuando hablamos de los reinos. Cari. Sí, ya me ubiqué, Ok, vamos a verlos entonces más a profundidad para poder continuar. Obviamente, creo que todo en esta vida necesita de una clasificación, no de a lo mejor enfrascarnos en una etiqueta, pero sí en clasificar. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando nosotros clasificamos algo, podemos identificar ciertas características especiales de ese algo que estamos intentando clasificar. Ujú. Entonces, bueno, vamos a tener la clasificación de los reinos, como ya lo vieron en el video. ¿Se acuerdan cuáles son? Sí, es monera, prototista, fungi, vegetal y animal, pero se llaman al final monera, prototista, hongos, plantas y animales. Ok.
Ay, denme un segundo porque anda medio lento esto. Ok, vamos a empezar entonces con el primer reino, que es el reino vegetal o plantae. Como se conoce, ay, me comí una letra. Bueno, este grupo taxonómico está formado por todas las plantas que habitan en nuestro planeta. Ujú. Es decir, desde la planta que tengo en mi casa y que se ve toda preciosa y ahí anda adornando mi pasillo, hasta la planta que está en un gran bosque, ¿no? O la planta que venden en un invernadero. Por ejemplo, los pinos, los robles, los tulipanes, las palmeras, el árbol de plátano, etcétera. Algunas de las características del reino vegetal van a ser las siguientes que les voy a comentar. Son seres pluricelulares con células eucariotas que se caracterizan por poseer cloroplastos. ¿Se acuerdan que era un cloroplasto? Mm, ¿No se acuerdan de lo que veíamos de la clasificación de las células? mm, mm. ¿Qué es un cloroplasto, chicas? Echenle una pensadita. Cuando Que me ayude veíamos los mi compañera. organismos. ¿No? Bueno, los cloroplastos van a ser parte de las células eucariotas, pero de las células vegetales. Ujú. En estas células, este se va a encargar de realizar el proceso de la fotosíntesis, que es el mecanismo a través del cual las plantas se alimentan. Ujú. Dice aquí que tiene una rígida pared celular que la delimita con la celulosa. ¿Ok? Em, Realizan la síntesis de sus propios alimentos mediante el proceso de fotosíntesis utilizando la luz solar, el agua y el dióxido de carbono. Ok, volviendo a las clases que ya habíamos visto, ¿se acuerdan cuál era la diferencia entre autótrofos y heterótrofos? Y si sí se acuerdan, ¿a cuál pertenecería este reino? ¿A los autótrofos o a los heterótrofos? Yo digo que a los heterótrofos, ¿no? Porque autótrofos hacen su propio alimento y heterótrofos hacen muchos, son muchos, ¿no? Estoy mal. Ok, estás bien en la definición, nada más que el reino vegetal pertenecería a los autótrofos. Recuerda Ok. que la fotosíntesis es este tipo, más bien, es el mecanismo mediante el cual se obtiene energía y la planta lo hace por sí sola. Ujú. ¿Por qué? Porque la planta produce algo que se conoce como glucosa, ¿ok? Nosotros como humanos no podemos producir glucosa, es decir, mi cuerpo no la produce. Lo que mi cuerpo produce es la insulina, pero no la glucosa. Y la glucosa la necesito igualmente para obtener energía. Pero yo como persona o como animal, yo no la puedo producir. Necesito ingerirla a través de otros mecanismos. Por ejemplo, a través de la comida. Ujú. Es como yo realizo este proceso de obtención de glucosa. Las plantas no, las plantas lo hacen solitas a través de el sol, el agua, que es parte de la fotosíntesis. Ujú. Entonces, bueno, el reino vegetal, dentro de sus bondades, es que la alimentación de los elementos que vamos a encontrar dentro de este reino va a ser autótrofa, ¿vale? Ok, ¿me ayudas a leer esto, Cari? Sí, claro. Dice reino vegetal o plantae. No tienen capacidad de locomoción por el medio, aunque sí se puede realizar pequeños movimientos de sus raíces o de su parte aérea en busca de la luz solar. Los seres vegetales
poseen reproducción sexual mediante mediante unión de gametos y asexual sin unión de gametos, por ejemplo, con injertos o bulbos. Necesitan hábitats fijos para desarrollarse que incluye tanto la tierra como el agua. Ok, entonces, regresando a que el reino vegetal o planta habla básicamente de plantas, es más que evidente esta parte de que no tienen locomoción. ¿Qué significa locomoción? Bueno, la locomoción significa que no se pueden mover. Es decir, yo sí tengo esta bondad de locomoción porque yo puedo ir a la cocina, puedo viajar, por mi propia decisión. Las plantas no se mueven. Lo que sí es que realizan pequeños movimientos. Por ejemplo, los girasoles, que como su nombre lo dice, giran siempre buscando ciertas partecitas del sol y una vez que el sol se mete, los girasoles se hacen como apachurraditos, ¿no? Y cuando vuelve a salir el sol, los girasoles vuelven a renacer buscando esta parte de la luz para poder realizar su proceso de fotosíntesis. ¿Qué ibas a comentar, Cari? No, nada. Es que acababa de investigar precisamente que locomoción. Pero usted acaba de comentar de que es de que no se mueven. No. Es que porque aquí el significado me puso traslación de un lugar a otro. Ajá, la traslación es también eso, trasladarte, ir de un espacio a otro. La locomoción es lo mismo, el movimiento. Entonces, bueno, las plantas no se pueden mover por sí solas. Lo único que pueden hacer es ciertos movimientos para buscar un poco de sol o para unir sus raíces con algún elemento que esté cerca de ellas. También, como dice aquí, poseen reproducción sexual mediante unión de gametos y asexual sin unión de gametos, por ejemplo, con injertos o bulbos. No sé si han visto ustedes o han escuchado de alguien que se dedica a eso. Yo tengo un tío, por ejemplo, que le gustaba mucho experimentar con las plantas. Y entonces de repente él injertaba una manzana, ahí era una manzana y una pera. Obviamente ya son injertos que ya se han estudiado antes y que de verdad pueden salir. No es como que inyectes un plátano con una manzana, pues no se puede, ¿verdad? Él en su caso, por ejemplo, les digo, injertaba una manzana con una pera y entonces te saldría algo que se llama perón, ¿no? Que es una manzana más grande. Injertaba también de repente la lima con la naranja, es decir, que sean parecidos, y también los que se injertan el durazno y el melocotón, que son obviamente son dos frutos muy parecidos. Mediante ese tipo de situaciones podemos reproducir a las plantas. También, ¿cuál es el animalito que interviene en esta parte de la reproducción de las plantas? ¿Qué se les viene a la mente? Estoy hablando con el micrófono apagado. ¿Quién es el animalito que lleva el polen o que esparce el polen? ¿O cuál es ese animalito? Mm. No, pues no. Son las abejas. De hecho, desde que Albert Einstein vivía, él decía que el día que las abejas se murieran, ese día, que el día que las abejas se extinguieran, ese día nos íbamos a extinguir los humanos también, Sí, yo digo porque que las abejas, ¿no? son las abejas, de hecho. Cuando esos animales se mueran, nosotros vamos a dejar de existir porque las abejas son las que polinizan a las flores y a los frutos y a las plantas y en general son las que permiten que una planta
siga creciendo y que una planta se pueda reproducir. Por eso les decía, ya desde la época de Albert Einstein se decía que el día que las abejas se extinguieran, también nos íbamos a extinguir nosotros como humanos. Y bueno, dice que necesitan hábitats fijos para desarrollarse. Es decir, yo no puedo poner hoy a una planta en agua y mañana cambiarla a la tierra y luego volverla a poner en agua. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque se pudre. Ajá. Y de hecho, las plantas tienen ciertas características. Hay plantas que sí son de sol, hay plantas que son de sombra, hay plantas que necesitan más agua, hay otras que necesitan menos agua porque si les echas muchas las ahogas. Eh, por ejemplo, para que una planta empiece a crecer o empiece a echar su pedacito, pues hay que remojarla en agua algunos días y después pasarla a la tierra. Cari, ¿te gustan las plantas? Les soy sincera, apenas hace como 15 días empecé como el tema de doña, porque la verdad yo soy bien mala para cuidar plantas, se lo juro, pero malísima. Pero ya al final, hace como unos 15 días fui ahí precisamente a México y vi, bueno, me llevaron así como, pues donde venden un montón de plantas, invernadero, no sé cómo se dice. No, pues me traje como 6, pero sí, están, me gustan, pero me gustan más las que no sacan flor, o sea, que nada más es la pura hoja. Por Ok. ejemplo, compré una que se llama palo de Brasil, compré hay una bien grandota que no sé ni cómo se llama, que son unas hojas grandotas, grandotas también, una enredadera también, o sea, sí me están empezando a gustar. La señora de las plantas. La señora de las plantas. Es que si Dios quiere, si Dios quiere, ya para diciembre nos vamos para allá a vivir ahí en Guadalajara, en México, perdón. Entonces, esperemos y el próximo año sea bueno y vamos a levantar nuestro negocio y las plantitas es lo que va a ser mi decoración. Ay, qué bonito, Cari. Entonces ya no vas a vivir en Guadalajara, ya vas para Ciudad de No, México. ya voy a estar en Iztapalapa, donde vive mi esposo. Muy bien, Cari. Sí. Muy bien, Cari. Me da gusto saber que ya no vas a andar tan lejos. Ay, ya sé, y estar sola aquí en la casa está difícil. Ay, Cari. Ok, muy bien. Gracias, Cari, por compartir eso con nosotros. No, muchas gracias a usted. Ok, bueno. Vamos a seguir con el siguiente reino, que es el rey animal o el reino animalia. Eh, dice aquí que incluye seres considerados más inferiores como los invertebrados o pequeños como los ácaros, hasta algunos superiores como los vertebrados y el propio ser humano, los gatos o los perros. Entonces, si se preguntan a qué reino pertenecemos nosotros los humanos, pues pertenecemos al reino animal o animalia. Y como lo dice aquí, este reino no lo clasifica por tamaño. Va a comprender desde una esponjita de mar, desde una pulga, hasta nosotros mismos, ¿no? Que somos el animal más complicado de la vida. Dice aquí que comprende casi 1,5 millones de especies repartidas por todo el planeta. Son seres pluricelulares y poseen células eucariotas con mitocondrias para producir energía. Pueden tener distintos tipos de alimentación: omnívoros, carnívoros, herbívoros, detritívoros, insectívoros o parásitos. Ok, ¿qué es ser omnívoros? ¿Qué somos nosotros como humanos? ¿Qué seremos nosotros? ¿Seremos carnívoros, herbívoros, detritívoros, insectívoros, parasitívoros, omnívoros? Yo aquí estoy leyendo, porque lo estoy googleando, maestra. Yo estoy leyendo aquí que los omnívoros, nosotros somos mamíferos. ¿Tampoco sí? Sí, Mira.
Los omnívoros son, sí, más bien nosotros somos omnívoros y somos mamíferos. Ujú. Los omnívoros van a ser todos aquellos animales, y dentro de esos animales nos incluimos a nosotros, que comen de todo. Comen carne, comen vegetales, comen frutos, comen etcétera, 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 ¿no? Los carnívoros van a ser los animales como los felinos, chitas, leones, jaguares, panteras, etcétera, porque ellos son animales 100% carnívoros. Tú no ves a un león echándose una ensaladita, ¿verdad? O comiéndose una manzana, no lo hacen. Ellos únicamente son carnívoros, ¿ok? Y tenemos a los animales herbívoros. Ay, se cambió, perdónenme. ¿Cuáles son los herbívoros, Cari? ¿Qué comen? Pues los que comen puras plantas, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿cuáles son los animales que comen solo plantitas? Mm, no sé. Ay, que las compañeras me ayuden. Auxilio. ¡Ayúdenme! Ok, los No puedo herbívoros. sola. A los herbívoros vamos a encontrar animales como las vacas, ¿no? Hace tiempo leí algo que me hacía gracia, que decía, yo no sé por qué a las personas que estamos gordas nos dicen vacas como ofensa, ¿no? Pues si las vacas lo único que comen es básicamente ensaladas y agua. Entonces, pues las vacas, su composición corporal es así, ¿no? Grandes, obviamente, pero no porque coman, no se comen un par de huevos fritos con tocino, ¿no? Las vacas únicamente comen hierbas y comen derivados de hierbas, granos, comen pues el alimento en general, su alimento no se compone de carne, ni de grasa, ni de pastelitos, ni de nada, ¿no? Las vacas comen derivados de las hierbas y las hierbas en sí mismas. Entonces, a mí me hacía gracia eso que decían, que insultar a una persona gorda diciéndole vaca, pues básicamente eso no es un insulto, porque las vacas comen ensalada y agua, eso es lo único que consumen, ¿no? Ok, los detritívoros, ahí sí ya ni les voy a preguntar porque me van a mandar muy lejos, pero los detritívoros son aquellos animalitos que comen materia en descomposición. Por ejemplo, las lombrices, los gusanitos, las mosquitas, etcétera, son animales detritívoros, es decir, la materia que está descompuesta, pues se van a acercar a ella para poderla eh, degradar, ¿no? Contrario a los carroñeros, por ejemplo, ¿no? Los carroñeros que son algunas aves, incluso los puercos también se pueden considerar carroñeros, que son los que comen también materia en descomposición, pero mucho más grande, ¿no? Los insectívoros, obviamente, aquellos animales que comen insectos, como los sapos, las ranas, etcétera. Y los que comen insectos o parásitos. Ujú. Ok, otras de las características es que las especies animales poseen capacidad de desplazarse libremente por su medio. Ya sea un animal o nosotros como humanos podemos desplazarnos hacia donde nosotros queramos sin problema alguno, ¿no? Todos los animales poseen alguna clase de simetría con la única excepción de la esponja. Por ejemplo, nosotros, les repito, nosotros como personas y como seres humanos entramos dentro del reino animal. Todos tenemos cierto grado de simetría, es decir, mi lado izquierdo se parece a mi lado derecho. El conejito que están viendo en su pantalla, su lado izquierdo es muy similar a su lado derecho. Ujú. Dice que, por ejemplo, las esponjas no, y las esponjas también entran dentro de este reino animal, que se encuentran en los mares. Obviamente no tienen una forma específica, pero en general todos los animales que pertenecemos a este reino somos simétricos. Ujú. El caballo, su lado izquierdo se parece a su lado derecho. Si tiene una pata de este lado, tiene una pata del otro, a excepción de que tengan alguna cuestión genética o congénita. Ujú. Los animales superiores poseen reproducción sexual. Entre los animales inferiores, algunos pueden poseer reproducción asexual, como las estrellas de mar, ¿no? Las estrellas de mar simplemente van por la vida y cuando ves ya hay más estrellitas.
Las estrellas de mar también también como lo veíamos con el ajolote, también se regeneran. Ujú. Los animales respiran oxígeno y eliminan dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, eso es parte de nuestro metabolismo también, la obtención de energía, la eliminación de dióxido de carbono, etcétera. ¿Dudas hasta aquí, hasta dónde vamos? No, hasta ahorita no. ¿Sí? ¿Segura? ¿Está todo claro? Sí, ahorita sí estoy viendo ya las diferencias de cada uno de ellos, Ok. porque no las conocía, la mera verdad no las conocía. Vámonos entonces a uno de los más interesantes, que es el reino fungi. El reino fungi tiene que ver con los hongos. Ujú. Y las levaduras y algunos ejemplos son conocidas como setas, como el matamoscas, el cigarro del diablo, el hongo de pino y la levadura de la cerveza. Ok, aquí en mi estado sí es muy común que se consuman las setas, que es un tipo de honguito que crecen todas juntas, así parecen como, pues sí, como un ramito, ¿no? Y es de puros hongos. Y así se consumen y así se llaman. Se compran en el mercado y se consumen. No sé si también en alguna otra localidad se consuman las famosas setas. También los hongos es muy común que se consuman aquí en donde yo vivo por las condiciones climáticas. Ok, también un tipo de hongo pues tiene que ver con la levadura de la cerveza, como lo dice aquí. Denme un segundito. Ok, entonces para que la cerveza pueda fermentar necesita que perdón, que se introduzca un cierto tipo de bacteria o de honguito. En este caso, pues obviamente se incentiva la levadura y a través de la levadura fermenta. Ujú. ¿Cuáles van a ser las características de estos? Son células unicelulares, como las levaduras o pluricelulares, algunos hongos y las setas. Son eucariotas con una rígida pared celular, pero a diferencia de los vegetales es de quitina. La quitina es una proteína. Ujú. Entonces, bueno, los hongos son muy, muy, muy ricos en proteínas. Si en algún momento ustedes dicen, ay, ¿sabes qué? Yo quiero dejar de comer carne, quiero modificar mis hábitos alimenticios y a lo mejor voy a consumir ahora, me voy a volver vegetariana o vegana. Muchas de estas personitas que se vuelven vegetarianas o veganas sustituyen el consumo de carne con los hongos. Por ejemplo, hay un hongo muy famoso que se llama portobelo, que el portobelo es el típico hongo redondito, ¿no? Y café. Y este hongo se puede empanizar, se puede hacer en tacos, incluso hay hongos, perdón, hay tacos ¿cómo se llama este? Esos tacos casi no me gustan. Son muy comunes en Ciudad de México y se me fue el nombre. Pero bueno, incluso estos hongos se utilizan para, les digo, como si fueran carne empanizada o milanesas, como se conocen aquí. Se consumen como hamburguesa también, como si fuera la carne de hamburguesa, pero en vez de carne le ponen hongos porque es muy rica en proteína. Ujú. Ok, los hongos tienen una bondad bien importante y es que viven en toda clase de hábitats, pero sobre todo en en los hábitats más húmedos y acuáticos. Es decir, los hongos cuando llueve es cuando salen, ¿no? Y sobre todo en hábitats, como lo decía aquí, en los bosques, que se queda una cierta concentración de piso mojado y a través de ese piso mojado sale el hongo. Como los animales no producen su propio alimento y necesitan de materia orgánica elaborada por otros organismos, se reproducen por esporas que se generan de forma sexual o asexual. Ujú. Entonces, los hongos, la verdad es que están bien interesantes. Tienen muchas bondades y les digo, sobre todo cuando un hongo se hace parte de la alimentación de la persona, eh, pues dentro de esto los hongos tienen esta facilidad
de poder sustituir a ciertos productos de origen animal, como lo es la carne, los lácteos, el yogurt, etc. ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? ¿No? Ok, bueno. Pues si en algún momento ustedes dicen, ay, yo como que hoy no tengo antojo de carne, háganse unos honguitos, pero también qué tipo de hongo. Ok, les voy a cortar la sesión e iniciamos la siguiente. Ya estamos por terminar, pero todavía no terminamos. Entonces, termino esta y se vuelven a unir a través del mismo link, por favor. Cari.